a mi buen amigo el doctor Ignacio Calleja, que viene a compartir con nosotros una conferencia muy interesante que es acerca del dolor, el síndrome olvidado. Nacho, buenos días a todas, buenos días a todos. Los dejo con ustedes al doctor Ignacio Calleja. Nacho, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta, para mí, experiencia nueva, pero bueno, rodeado aquí de gente con mucha experiencia. Muy capaces, me han ayudado, me tienen ya al tanto y estamos más que preparados y listos. Lo primero, un agradecimiento desde luego a Inteligencia Dental por esta invitación a este ciclo de conferencias por internet en vivo, que nos hace favor de patrocinar COA Internacional. Un agradecimiento especial al licenciado Joaquín Sánchez por ayudarnos a estar el día de hoy acá. Y bueno, escogimos el tema de dolor porque, además de que es un tema que a todos nos importa y como dentistas nos hemos quizá descuidado de él, es un tema que, para decirlo directo y llanamente, es el tema quizás fundamental en la odontología. En ocasiones nos perdemos en las estéticas, nos perdemos en los tratamientos complejos, pero no le damos la importancia a que lo estamos haciendo en un ser humano que lo está sufriendo. Las consecuencias, sean buenas o malas, lo está sufriendo. Y por eso es que me he atrevido a ponerle el nombre de no el síntoma olvidado, como tradicionalmente se trata al dolor, sino el síndrome olvidado. Y le pongo el nombre de síndrome porque es complejo, no es sencillo, no es directo. Y déjenme hacer un recuento de esto. Históricamente el dentista, como lo sabemos, ha sido relacionado con el dolor. Y para muestra, bueno, pues tenemos mucho en la literatura. Tenemos ejemplos como este tallado en marfil del siglo XVIII, en el que pues, simplemente nos muestran lo que tradicionalmente hemos sido los dentistas. Dibujos en los que se demostraba cómo los tratamientos dental tenían que ser forzados, no aceptados, no queridos, sino forzados, porque el paciente no tenía opción. Y eso lo sufrían, no importaban si eran ricos o pobres, todo el mundo lo sufría, y el tratamiento dental se tenía que llevar a cabo. Desde luego, pues los objetivos y las metas se fueron logrando por diferentes medios. Hay gente que inclusive le pidió a Santa Apolonia que nos ayudara para controlar el dolor. Pero bueno, evidentemente el dolor ha aterrizado y el dolor ha sido estudiado y el tratamiento del dolor ha avanzado mucho. Eso no quiere decir que lo que seguimos haciendo sigue siendo dañino y que le lastima al paciente. Déjenme darles nada más dos menciones de esto. La enfermedad dental duele, lo sabemos todos. La enfermedad dental duele. Y lo que hacemos los dentistas duele. Como ejemplo es esto. Por ejemplo, destruimos estructura dental, me refiero al esmalte, a la dentina, el cemento, lastimamos los odontoblastos y a eso le dimos el nombre de operatoria y prótesis. Raspamos los tegumentos, los ligamentos, los tejidos de soporte de todos los dientes y eso le dimos el nombre de periodoncia. Y podemos seguir así. Arrancamos dientes, destruimos huesos, hacemos cirugía sobre los procesos alveolares y le llamamos cirugía oral. Pero todavía vamos más para allá. Arrancamos terminales nerviosas, las encargadas de percibir el dolor. Y eso le hemos dado el nombre de endodoncia. Y podemos seguir hablando de presionar, destruir, traccionar, forzar. Le llamamos ortodoncia. No nos importa la edad a lo que lo hagamos. Y entonces le ponemos nombres, decimos odontopediatría, decimos odontogeriatría. Y la realidad es que al final de cuentas estamos ejerciendo cosas que lastiman al paciente. Y casi siempre nos acostumbramos finalmente al dolor de los pacientes. Y desgraciadamente no es nada más que nos acostumbremos, sino que los ignoramos. No les queremos en ocasiones, sino es que la mayoría de las veces. Y lo peor de todo, casi siempre los culpamos. ¿Cómo puede ser que te duela si a tal otro no le dolió? Esto que estamos haciendo no es doloroso. Y pareciera como que el paciente es el culpable de lo que estamos provocándole. Y claro, el paciente ante no poder estar
al no poder tener la ayuda del profesional, pues ¿qué es lo que hace? Va y busca ayuda por otro lado, pues la comadre. Y a ver qué le recomienda la comadre, y pues son obviamente las tradiciones que en todos lados hemos ido teniendo. Y el dolor dental se trata no como profesionalmente debiera ser, sino como el paciente va descubriendo en su investigación personal. Históricamente, desde luego, pues tenemos otras cosas. Tenemos ya lo suficiente como para poder tratar al dolor. No nada más farmacológicamente, como lo podemos ver en esta diapositiva. Tenemos muchos otros métodos, y de eso se trata de lo que vamos a platicar hoy por la mañana. 1897 se descubre por primera vez una sustancia que no se estaba buscando. Una sustancia que ayuda a controlar el dolor. No se estaba buscando porque en esa época quizá la preocupación más grande no era controlar el dolor, al que la sociedad mundial había aceptado que existía y que pues no había otra cosa más que aguantarlo. Pero evidentemente había enfermedades sobre todo que provocaban fiebres altas, que sacaban de circulación a la gente, que la sacaban de su vida normal y de sus cosas que hacían. Por lo tanto, el principal problema era hacer que el paciente se sintiera bien, aunque fuera con dolor. Y se trataban casi siempre con quinina y con todos los efectos secundarios que había. Pero en 1897 se descubre un producto que sale de la corteza del sauce blanco y que ahora lo conocemos como ácido acetil salicílico. La casa Bayer lo empieza a promover, lo empieza a utilizar, y en realidad por primera vez sale en el mercado la aspirina. Y entonces pues era la panacea. Alguien tenía dolor, se le daba una aspirina. Si no se le quitaba el dolor, pues se le daban 2 aspirinas. Y cuando 2 aspirinas no eran suficientes, pues era muy fácil. El logaritmo era darle 4 aspirinas. Y si seguíamos en ese proceso de 4 aspirinas, lo que seguía era enterrar al paciente, porque evidentemente no era el camino. Sin embargo, hay unos datos que nos pueden decir lo que la aspirina ha alcanzado. Hoy en día probablemente sea el segundo medicamento más vendido en la historia de la humanidad. El primero es el Prozac, el segundo es el ácido acetil salicílico. Para que tengan una idea, se ha vendido desde su aparición en 1897 350 billones de tabletas. Imagínense el fabricante lo que ha ganado con eso. Solamente en el año 2009 se vendieron 100 millones de tabletas, lo que equivale a 40.000 toneladas métricas de ácido acetil salicílico. En Estados Unidos solamente fueron 16 toneladas. Hoy en día, cada segundo que pasa, se consumen 2.500 tabletas de aspirina por la humanidad. Eso equivale a que si pusiéramos una tableta encima de la otra, serían 30 metros de altura. Es evidente entonces que detrás de lo que hay como producto, la aspirina, el ácido acetil salicílico, pues hay fabricantes muy poderosos. Y esos fabricantes muy poderosos en realidad son los que dirigen el tratamiento del dolor, tristemente. No son los profesionales de la salud, no son las comadres, son los fabricantes los que dirigen el tratamiento del dolor en los pacientes. Y en la década de los 50 del siglo pasado, salió por primera vez un sustituto de la aspirina, el acetaminofén o paracetamol, comercializado como el Tylenol. Y evidentemente pues tuvo su impacto. En el 2005 se vendieron 29 millones de dosis de acetaminofén. En el 2008, 2.8 millones de dólares en ventas solamente de este producto. En Estados Unidos, el 23% de las personas en el 2008 lo usaban por lo menos una sola vez a la semana, por lo menos. En el 2009 se le da al acetaminofén o paracetamol como el culpable del 30% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que lo lleva a ser la droga número 1 para matarse. Lo único que se necesita tomar son 20 tabletas de Tylenol y con eso es suficiente para que un paciente pierda la vida. Lo que nos enseñaron, sin embargo, y fue también a través de estudios de error y prueba de los mismos fabricantes, es que si mezclaban el ácido acetil salicílico con el acetaminofén, los resultados eran mejores. ¿A qué me refiero? Tenía el mejor control del dolor, bajaban mejor la fiebre, hacían que el paciente se sintiera mejor con dosis menores, porque en lugar de dar mucho ácido acetil salicílico, se daba la dosis normal con una dosis normal de acetaminofén. Entonces la mezcla, la combinación
fue la que nos llevó a pensar que probablemente había otras soluciones. Y evidentemente los fabricantes vuelven a tener aquí la voz de mando. Especialmente en México nos pasó esto hace alrededor de 15 años. Cuando una persona tenía alguna molestia, algún dolor, preguntaba y siempre la persona de al lado recomendaba el Dolac. Y el Dolac se posicionó gracias a una campaña de publicidad perfectamente en nuestra sociedad. Y el Dolac, sin duda alguna, es un excelente medicamento. Hoy en día se fabrica por otros laboratorios. Su nombre es ketorolac otrometamina. El problema con él es que se posicionó a tal grado que no hay nada que lo pueda superar. Y que inclusive el paciente llega y lo sugiere y nos lo pide. Y entonces el control del dolor ya no lo está dando el profesional de la salud. Lo están dando los fabricantes a través de sus efectos publicitarios y tristemente de las recomendaciones del vecino. Por eso comentaba hace un momentito que el dolor en realidad sí se ha estudiado, sí se ha investigado y ahí lo tenemos. No es que esté en el olvido, ahí lo tenemos y lo único que tenemos que hacer es voltear y aprender un poco de esto. Lo complejo que tiene el dolor es que es una cosa subjetiva. No es algo que yo pueda evaluar directamente. Yo no le puedo decir al paciente, estás gordo, no te quedó bien el diente, tiene un color más amarillo. No puedo decirlo eso. El paciente me va a decir, me duele. Y de mí está creerle. Y esa subjetividad es importante. Y tenemos que asumirla, que si un paciente dice, me duele, no importa lo que sea, le duele. Y entonces de ahí partir en adelante. Además es fisiológicamente complejo. Me refiero a que todo lo que significa su percepción, su bioquímica, su transmisión y su respuesta es compleja. Y hoy vamos a intentar hablar de algunos detalles de esto. También es multifactorial porque no depende nada más de la lesión que está ocasionándolo. También puede verse afectado por las circunstancias psicológicas por las que está pasando el paciente, por ejemplo. Y así podemos decir de muchos otros factores que al final de cuentas pueden estar afectando. Y finalmente la manifestación personal, que depende de lo que el paciente haya aprendido, de su historial personal. Y hay personas que los enseñaron desde pequeños a no soportar nada de dolor. Y hay otros que son mucho más tolerantes porque desde chicos se los enseñaron. Tristemente, la materia como tal, dolor, no existe en los planes de estudio de ninguna escuela de odontología de toda Norteamérica. Me refiero a México, Estados Unidos y Canadá. Nos dan una embarrada en fisiología, una embarrada en farmacología y nada más. Cuando pudiéramos haber tenido, sin duda alguna, 6 meses completos referidos al tratamiento del dolor. Claro, lo que lo ha llevado a este punto es que es difícil investigarlo, por todo lo que hemos mencionado. Pero sin embargo se ha avanzado mucho y hoy en día tenemos diagnósticos 100% predecibles, tratamientos 100% predecibles del dolor, que van más allá de dar una aspirina. Y todo esto gracias también a los métodos diagnósticos que cada día se han hecho mucho más claros. Son científicos, son innovativos, desde luego hay algunos ya sofisticados y hay algunos que nos sorprenden por la creatividad que tienen, todo dirigido a que estamos hablando de algo completamente subjetivo. De esa forma entonces podemos llegar a la conclusión que para controlar el dolor desde el punto de vista farmacológico, prescribimos antiinflamatorios no esteroidales, acetaminofén, narcóticos, clonixinato de lisina y algunos otros analgésicos que tenemos a nuestra disposición. Pero la pregunta clara y directa hoy es, ¿por qué no vamos a prescribir también cortisona para controlar el dolor? Bloqueadores de canales de calcio, antihistamínicos, anticonvulsivantes, antidepresivos, porque todos ellos nos pueden ayudar a controlar el dolor. No hay ni la menor duda que hoy el dolor no es directo el tratamiento con un solo medicamento. Déjenme entonces hablar un poquito de lo que fisiológica y bioquímicamente es el dolor para que podamos aterrizar los conceptos estos. Cuando alguien sufre dolor, lo primero que tiene que hacer es percibirlo. Y si no hay una percepción, transmisión a los centros superiores neuronales y una respuesta a él, entonces no hay dolor. Se tiene que cerrar el ciclo. Si el ciclo no se cierra, entonces simplemente la persona no percibe el dolor. El ejemplo clásico es la anestesia general. A alguien le pueden estar cortando la piel, haciéndole cualquier procedimiento quirúrgico en lugares que sabemos que duelen, y como el paciente no está percibiéndolo normalmente, pero sobre todo no está respondiendo a él, entonces no hay dolor.
Entonces pensemos que en el dibujo, la persona se le lastima en el dedo gordo del pie. Percibe el dolor, lo capta y lo transmite. Y lo transmite a través de una neurona hasta donde termina esa primera neurona que se da a nivel de la médula espinal. Y ahí se da la primera sinapsis. Recuerden, las sinapsis solamente se encuentran dentro del sistema nervioso central. No hay sinapsis que estén fuera de él. Serían patológicas, se llaman afasis. La primera sinapsis entonces se da en la médula espinal después de que una sola célula primaria que captó el impulso doloroso en el dedo gordo del pie, lo transmitió a través de la pierna, llegó a la médula espinal, se da ahí el relevo sináptico y entonces lo manda por la segunda neurona hasta el tálamo. Aquí lo curioso es que ese impulso subió por una segunda neurona, pero también por otra segunda neurona. ¿A qué me refiero? Cuando se hizo la primera sinapsis, esa primera neurona estimuló dos neuronas. Una subió por la parte posterior de la médula y otra por la parte anterior de la médula. Y las dos llegaron finalmente al tálamo. Una con cierta velocidad, una con un retraso pequeño. Pero finalmente llegaron al tálamo. Y una vez que el tálamo lo captó, se dio ahí la tercera sinapsis y lo distribuyó por todo el encéfalo. Y evidentemente una vez que todo el encéfalo lo captó, entonces da una respuesta integrada que envía descendentemente por diferentes neuronas, ahora neuronas de descenso, por los mismos vías, hasta la zona donde se sufrió el dolor. Y bueno, si el dolor fue en el dedo gordo del pie, pues la respuesta tendrá que ser probablemente retirar la pierna completa. Entonces el impulso de respuesta tendrá que ir a los músculos efectores del movimiento de retraer toda la pierna. Lo mismo sucede con los pares craneales, igualito que con estos pares raquídeos. Pensemos en una rama mandibular del nervio trigémino. Igual duele un diente, está el paciente en el tratamiento dental, le duele el diente cuando estamos tratándolo y el impulso lo capta, lo transmite la primera neurona y esa primera neurona llega hasta la médula espinal, se da la sinapsis, la segunda neurona hasta el tálamo y de ahí lo distribuye por todo el encéfalo. Y después viene igual la respuesta integrada de todo el encéfalo descendiendo y irá entonces hasta donde el movimiento se lo va a exigir. Si a la persona que la tenemos bajo tratamiento dental en el sillón dental le duele, pues lo que va a hacer es o cerrar la boca, o mover el cuello, o mover los hombros, o defenderse de alguna forma. Se tendrá que mover y quitarse. Por eso la respuesta va integrada a muchas terminales nerviosas, no necesariamente la que lo captó. ¿Cómo sucede todo esto entonces? Lo primero entonces es percibir el dolor. Cuando nosotros tenemos un tejido, como lo estamos viendo, lo que tenemos que hacer es lastimarlo. Y en el momento que lo lastimamos, vamos a dañar células, vamos a provocar que esas células dañadas liberen algunas sustancias, otras van a ser estimuladas y van a liberar algunas sustancias, pero al final de cuentas ese daño y esa formación y concentración de sustancias tendrán que llegar hasta la neurona. Entonces vamos a acercarnos, según este diagrama, a la neurona, representada aquí en azul. Entonces, si pudiéramos acercarnos poco a poco, esto es lo que iríamos viendo. Conforme la neurona va apareciendo, vamos viendo su estructura de su membrana. Entonces finalmente es como cualquier otra célula, una membrana en la que lo que estamos teniendo son una capa doble de grasa, de células grasas, como lo ven aquí, y algunas células proteicas que atraviesan de lado a lado a la membrana, con sus glicoproteínas pegadas pequeñitas ahí. Esta es la zona extracelular, la zona intracelular, líquido intracelular, citoplasma, líquido extracelular. Entonces, si nosotros quisiéramos que se enterara la parte interna de la célula, lo que tendríamos es que atravesar esta membrana de alguna forma. Normalmente el dolor lo que hace cuando llega el impulso con todas estas sustancias es llegar a esta membrana y dañarla, romper la capa doble de lípidos que tiene, destruyendo las moléculas que hay ahí, y entonces expone todo el interior de la célula a la parte externa de la célula. Déjenme ir a algo más específico. Tomemos como ejemplo una de estas células grasas, de estos fosfolípidos que nos ayudan a formar a las membranas de nuestras células. Entonces representémoslo con un dibujo como el que están viendo. Y para hacerlo ahora un poco más complejo, quitémosle el color
y pongámosle como tradicionalmente lo hemos conocido, con la fórmula química que lo forma. Esta es la fórmula química del fosfolípido más común de las células humanas, que se llama acefalín. Está formado, si se fijan, por un núcleo y dos patas largas, esta y la de aquí abajo. Bueno, la que nos interesa más que nada es esta pata, la más larga de todas, porque en el momento que ese fosfolípido se expone al tejido circundante de la célula, entonces una enzima que se llama fosfolipasa A2 lo que hace es romperla y desprenderla. Y entonces se desprende una molécula independiente ahora que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico en realidad es el precursor de muchas otras moléculas en el organismo. ¿Cómo sucede esto? Yéndonos al ejemplo básico de cómo dibujó Bohr a principios del siglo XX el núcleo, tenemos una zona central formada por el núcleo del átomo, que es normalmente un neutrón y una partícula con carga positiva, un protón, y por lo tanto tienen la capacidad de tener circulando alrededor de ellos una partícula negativa, el electrón, y ese es el átomo del hidrógeno. Si nosotros quisiéramos poner otro electrón en este átomo, entonces forzosamente tendríamos que tener dos cargas positivas en el centro, y de esa forma entonces sí sostienen dos cargas negativas y cambiamos de átomo de hidrógeno al helio. Y así podríamos seguir. El problema es que si quisiéramos añadir un tercer electrón, ese tercer electrón ya no cabería en esa primera órbita, porque no tiene la fuerza energética suficiente. Entonces se iría a una órbita un poco más alejada. Y entonces con tres cargas positivas en el centro, podríamos tener las tres cargas negativas circulando, dos en la primera órbita y una en la segunda. Ese es el átomo de litio. Esa segunda órbita tiene la capacidad de mantener hasta 8 electrones, siempre y cuando tengamos los suficientes protones en el centro. Entonces, un átomo completo con las dos órbitas es el átomo del neón. Es un átomo muy estable, un átomo que difícilmente intercambia químicamente con sustancias. Por eso es que es uno de los que se le llaman gases nobles, porque difícilmente se mezclan. Sin embargo, si quisiéramos pensar en un átomo del tipo del neón, pero que fuera muy versátil, entonces forzosamente tendríamos que pensar en el carbón. ¿Por qué? Porque el átomo del carbón en su segunda órbita tiene solamente 4 electrones, lo que le da la posibilidad de adquirir 1, 2, 3 o 4 para llenar esa segunda órbita, o ceder 1, 2, 3 o 4 para perder esa órbita, lo que lo hace entonces el átomo pequeño más versátil de todos. No es entonces una casualidad que toda la química orgánica, toda la base de la vida en este planeta sea a través del carbón. Y lo mismo les podría decir, el siguiente átomo más versátil es el átomo del sílice, que en su tercera órbita tiene las mismas características que tenía el del carbón en la segunda. Por lo tanto, el sílice, al ser también un átomo muy versátil, lo hace también muy común en la Tierra. Es la base de todo el sistema mineral que hay en la Tierra. Por eso que son los dos átomos más comunes. Volvamos a nuestro ejemplo del fosfolípido acefalín. La fosfolipasa A2 se encarga de darle dos átomos de hidrógeno y romper esa unión que existía entre esos carbones, y de esa forma entonces se separa la molécula completa del ácido araquidónico. Entonces, esta molécula, esa molécula del ácido araquidónico tiene la posibilidad de químicamente también tener algunos cambios. Por ejemplo, imagínense que le añadiéramos oxígeno. Entonces se formaría entre el carbono 11 y el carbono 9 de esa molécula un anillo con dos átomos de oxígeno. Por eso es que el cambio del ácido araquidónico con esa oxigenación formando un anillo se le llaman ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas, pues finalmente son las que van a dar las prostaglandinas, que son unas transmisoras del dolor, las prostaciclinas, que son las que controlan la inflamación, y los tromboxanos, que se encargan de la agregación plaquetaria. Cosas importantes entonces en la vida diaria de cualquiera de nosotros. Las prostaglandinas adquieren su nombre porque cuando se descubren en el líquido seminal y se ve que vienen de la glándula prostática. Hoy en día sabemos que prostaglandinas hay en todos los tejidos del cuerpo, pero nada más se le quedó el nombre de prostaglandinas. Entonces, haciendo un resumen, nuestros fosfolípidos, que normalmente están en la membrana celular,
aunque algunos de ellos están localizados en los lisosomas, esos organelos que los pueden liberar cuando es lastimada la célula, se exponen entonces a la fosfolipasa A2 del tejido y forman el ácido araquidónico, que si lo oxigenamos da ciclooxigenasas, y por ahí se puede ir en la cascada hacia formar prostaciclinas, prostaglandinas o tromboxanos. Déjenme entonces regresar a nuestro dibujo de fosfolípido, hacerlo otra vez sencillo, quitarle las letras y ponerle el color, y tirémoslo al agua. Y es lo que va a empezar a pasar, va a pasar a flotar. Y si le ponemos otro fosfolípido, entonces se van a atraer, y se van a atraer siempre por estas partes de la molécula. Estas patitas tienen la característica de que son solubles en grasa, mientras que los núcleos son solubles en agua, y como la pusimos en agua, entonces se atraen las partes grasas intentando repeler el agua. Si ponemos en lugar de dos más moléculas de fosfolípidos, se va a ir formando una cadena, que puede ser una cadena interminable. Pero en un punto delicado o no, puede cerrarse esa y formarse un ciclo completo. Y entonces esto es una membrana celular. Pero sería una membrana celular con ninguna capacidad de comunicación al exterior, porque sería como tener un cuarto sin puertas y sin ventanas. Por lo tanto, la naturaleza formó las puertas y las ventanas, y las hizo a través de esas proteínas que están intercaladas entre estas moléculas de fosfolípidos. Entonces, aquí estamos viendo la representación típica de una molécula de aminoácido. Una molécula de aminoácido básica que puede tener hacia acá un radical tan grande como la imaginación nos lo permita, lo mismo que hacia aquí abajo. Pero quitémosle las letras y hagámoslo más sencillo como estábamos haciendo con la molécula del fosfolípido. Entonces, más o menos tendríamos una molécula de esta forma. Y si la pusiéramos en agua, entonces estaría flotando, y en el momento de colocarle más moléculas de estas, empezarían a atraerse unas con otras y formar una cadena de aminoácidos, que es lo que llamamos una proteína. Y esa cadena puede ser enorme y ir cambiando de forma en lo que es el espacio. Inclusive empiezan a tener puentes de azufre que les dan formas características a las proteínas. Y según su forma las clasificamos. Por ejemplo, si esta tuviera una forma como de un globito, pues sería una globulina. Entonces llevemos nuestra proteína, nuestra globulina ahora, a nuestra membrana celular. Y finalmente entonces tendríamos una membrana celular con una capa doble de lípidos, de fosfolípidos, y algunas moléculas de proteína que no atraviesan y otras que sí atraviesan por completo la membrana. Y por lo tanto estas van a ser las que nos funcionen como ventanas o como puertas para poder ingresar dentro de la célula. Para seguir, déjenme decirles una característica básica de la química normal, de la química inorgánica. Se entiende perfectamente con la molécula del agua. Como sabemos, la molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno que en su segunda órbita tiene la posibilidad de tener 2 electrones más y 2 átomos de hidrógeno que se las pueden dar. Por lo tanto, si los juntamos, se atraen y se forma una molécula de agua. Una molécula de agua en la que del lado del oxígeno tenemos un núcleo atómico muy grande, y por lo tanto esas cargas positivas que tenemos ahí van a jalar a todos los electrones hacia este lado de la molécula, y la molécula se va a cargar negativamente de este lado. Mientras que del otro lado, al no tener los electrones, entonces se carga positivamente. Por lo tanto, tiene una bipolaridad la molécula, y exactamente como se llama, la bipolaridad de las moléculas. Y eso es lo que le da al agua las características especiales de ser un solvente universal. Porque una molécula de agua se atrae con otra, pero puede ser 2 o pueden ser 4, puede ser una gota, un vaso, pero puede ser un mar de agua. Y cualquier otra molécula que llegue ahí, lo único que tiene que tener es o cargas positivas o cargas negativas. Y por lo tanto, al tener esas cargas se va a mezclar, se va a diluir. Lo mismo le sucede al ejemplo que teníamos de nuestro aminoácido. También puede tener hacia algún lado una carga positiva y hacia el otro una carga negativa, y por lo tanto una bipolaridad, su molécula. Entonces, si vamos al ejemplo de nuestra membrana celular, lo que vamos a encontrar es que esta proteína puede tener, pongamos como ejemplo, en esta zona, una polaridad positiva. Por lo tanto, cuando viene un ion con carga negativa extracelular acercándose, se van a atraer. Y en el momento que se atraen, se gira la proteína y se despega momentáneamente de los fosfolípidos, creando unos espacios. Es más, todavía lo podemos entender mejor si el ion en lugar de carga positiva tiene carga negativa. Porque de esa forma, en el momento que se acercan, se repelen. Y al
suceder esto, se crea un espacio por el que los iones que están más concentrados afuera pueden difundir hacia adentro. Y eso es lo que pasa inmediatamente cuando se abre el espacio. Difunden y entonces las concentraciones tienden a igualarse. Claro, esto es momentáneo porque inmediatamente la proteína va a recuperar su estado previo y se va a cerrar. Así como podemos tener esta puerta, que será la puerta más simple y más sencilla, podemos tener puertas complejas, por ejemplo, puertas rotatorias. Y en las puertas rotatorias lo que las caracteriza es que la molécula que está extracelularmente se va a acercar y va a tener un nicho específico que lo va a captar. Entonces, una vez que lo capta, lo va a traer y la molécula que lo está captando lo que va a hacer es girar y llevarlo al interior de la célula, liberarlo y regresar a su posición original. Así es como se transmite, por ejemplo, la insulina dentro de las células. Más importante para lo que hablamos hoy, así es como se perciben los neurotransmisores de una neurona a la otra en la sinapsis y cómo lo meten a la siguiente neurona. Pero bueno, además de este tipo de puertas, podemos tener otro tipo de puertas todavía más sofisticadas y más específicas para un ion en especial. Les llamamos canales iónicos. Pueden ser, por ejemplo, para el sodio, para el calcio. Y lo que tiene la característica es que esta molécula de proteína, que le llamamos receptor, es específica para captar a este ion extracelular. Y entonces lo que va a hacer es atraerlo, llevarlo a su interior y entonces de ahí soltarlo hacia la parte intracelular. Y no lo va a volver a dejar salir porque solamente van a funcionar en una dirección, aunque pudiera haber algunos que tengan un servicio doble de entrada y de salida. Entonces estos receptores proteicos son en realidad los que nos permiten captar y transmitir el dolor a través de nuestras neuronas. Y así podemos entonces hablar de canales que perciben iones con cargas positivas, calcio y sodio, con cargas negativas, el cloro, o específicos para alguna sustancia en especial, como pueden ser los neurotransmisores. Y dentro de estos entonces podremos tener algunos, como los que aquí estamos viendo, que excitan a la siguiente neurona, pero algunos que lo que van a hacer es inhibirla, deprimirla. Los más comunes son la glicina y el ácido gamma-aminobutírico. Desde luego esto es un poco más complejo, porque además de estos receptores primarios, hoy en día sabemos que hay mensajeros secundarios, que son moléculas pequeñas de proteína que están localizadas por el interior del receptor primario, que en el momento que se le estimula, se desprenden y se pegan a los lados de la membrana, provocando desde luego en esa membrana algunos cambios químicos y rompiéndola, y evidentemente creando no nada más un espacio por el que puede pasar algo, sino también provocando que se abra el receptor primario. Y muchas de las transmisiones del dolor tienen que ver también con mensajeros secundarios. Entonces, si nosotros, llevándolo a la práctica, pudiéramos bloquear el receptor primario o el mensajero secundario y el paciente no percibir el dolor, pues entonces no habría dolor como tal. Ahora, el dolor se percibe también gracias a que tenemos receptores específicos para el dolor. Este es el dibujo típico clásico de los diferentes receptores. La terminal nerviosa puede terminar simplemente en una ramificación o puede tener algún corpúsculo complejo que le ayude a percibir presión, vibración, cambios de temperatura, pero los más básicos de todos son los que simplemente es una ramificación. Estos son los que perciben el dolor. La neurona finalmente pierde su recubrimiento y queda la terminal como una ramificación expuesta a las sustancias que puede ser estimulado. Entonces, tomemos este receptor y vayámonos acercando poco a poco hasta su superficie para que veamos qué es lo que sucede en su membrana, porque al final de cuentas es una membrana celular como la que hemos estado hablando. Entonces tenemos una membrana con una capa doble de lípidos, los receptores específicos y una concentración de iones específica dentro y una específica fuera de la célula. Y entonces hablamos de que esta membrana está en reposo bajo esas concentraciones específicas. No nada más eso, hablamos de que tiene una carga de menos 85 milivoltios. Así es como se encuentran las membranas de nuestras células, especialmente las de nuestras neuronas. Y cuando reciben el estímulo y se abre uno de estos receptores, el receptor es específico para el sodio. Es un canal de sodio, por lo tanto, capta un átomo de sodio y lo lleva al interior de la célula. Y en ese momento cambia la electronegatividad de menos 85 a menos 50. Aquí lo importante es que una vez que se metió este sodio, provoca un cambio
en la zona cerca de la membrana intracelular, que ocasiona que se abran los otros receptores que están a los lados. Y por lo tanto cada uno capta su sodio y lo lleva al interior y cambiamos de menos 50 ahora hasta más 50. Y entonces ahí la neurona percibió el impulso doloroso. Inmediatamente los receptores vuelven a cerrarse. Estamos en más 50 milivoltios y eso no es estable para la membrana. Por lo tanto, la membrana lo que tiene que hacer es regresar a la normalidad. La membrana es completamente permeable para el potasio. Recuerden, el sodio y el potasio tienen cargas positivas. Por lo tanto, conforme el potasio va fluyendo por difusión poco a poco hacia el exterior, porque se cargó el interior de la célula, entonces va regresando a la normalidad, a los menos 85 milivoltios. Y claro, llegamos a lo normal, pero ahora tenemos los iones invertidos. Entonces la membrana celular lo que va a hacer es intentar regresar a lo normal, pero intercambiando nuevamente los iones. Para eso va, a través de utilizar energía, utilizar los mismos receptores, pero abriéndolos hacia el interior. Esto se llama la bomba de sodio-potasio. Pues se abre el receptor y este receptor tiene la capacidad de captar 3 átomos de sodio y llevarlos hacia el exterior. Y el mismo receptor va a captar 2 átomos de potasio y los va a llevar al interior, utilizando desde luego ahora sí energía del cuerpo. Pues finalmente sacó 3 de sodio, metió 2 de potasio, hay una deficiencia. Esa deficiencia, ¿cómo se sobrelleva? Porque recuerden, el potasio puede fluir libremente a través de la membrana. Entonces, al cabo de un momento, estamos en menos 85 milivoltios en nuestra membrana, pero ahora sí con los iones como debieran estar o como empezamos con ellos. Esto es lo que le llamamos un potencial de acción. Y esto que me lleva a mí unos minutos a hablar, el cuerpo lo hace un poco más rápido, es decir, que se depolarice, que entren los iones de sodio, le lleva 0.3 milisegundos. Que se repolarice le lleva 0.7 milisegundos. En total el ciclo entonces es de 1 milisegundo. Conclusión, si yo le pudiera clavar a alguien un alfiler, sacarlo y volvérselo a clavar en menos de 1 milisegundo, su membrana celular no tendría la capacidad de percibir el dolor. Entonces el dolor también tiene que ver con el tiempo y con que las estructuras anatómicas y bioquímicas estén en la posición adecuada para percibir el dolor. Y entonces sí, si lo percibe, puede desencadenarse todo. Y entonces volvemos a nuestra cascada. Los fosfolípidos localizados en la membrana celular o en los lisosomas, en el momento que se exponen a la fosfolipasa A2, producen ácido araquidónico, se oxigenan con ciclooxigenasas, de ahí sigue la secuencia a las endoperoxidasas cíclicas y finalmente llegamos a las prostaglandinas, prostaciclinas y lo que hemos estado hablando. Entonces las sustancias que nosotros estamos acostumbrados a utilizar para controlar el dolor tienen que ver con afectar algún punto de la cascada, que puede ser inclusive el de la liberación libre de este radical de oxígeno, porque este radical libre de oxígeno significa que hay oxígeno libre para poder formar más ciclooxigenasas si es que hay ácido araquidónico libre. Si nosotros bloqueamos este radical libre de oxígeno, entonces no va a haber esa producción nueva de ciclooxigenasas y se cierra el ciclo. Entonces, como ejemplo, los esteroides, la cortisona y sus derivados, lo que hacen es evitar que la fosfolipasa pueda romper el fosfolípido y formar ácido araquidónico. Si yo le doy entonces a alguien cortisona antes de provocarle una injuria dolorosa, no le va a doler, porque no va a haber fosfolipasa para poder formar ácido araquidónico. Si yo le doy a alguien antiinflamatorios no esteroidales, me va a bloquear la formación de ciclooxigenasas. O sea que la cascada va a llegar inclusive a formar ácido araquidónico, pero el ácido araquidónico no se va a poder oxigenar, lo van a evitar los antiinflamatorios no esteroideos. Si yo le doy a alguien acetaminofén, entonces el acetaminofén lo que va a hacer en esta cascada es evitar que este radical libre de oxígeno se libere y por lo tanto puedan formarse más ciclooxigenasas. O le puedo dar clonixinato de lisina, y eso lo que va a hacer es bloquear la formación final en la cascada de prostaciclinas y prostaglandinas. Entonces, hablando en tiempo, si utilizamos los medicamentos antes de que se liberen las sustancias, no se van a liberar y por lo tanto no va a haber dolor. Entonces, el ejemplo típico lo tenemos si el paciente le está doliendo el primer molar, está percibiendo el dolor y lo está transmitiendo a través del nervio dentario inferior de la rama mandibular del trigémino y va a llegar hasta el ganglio de Gasser donde está el núcleo de la neurona.
ese camino entonces se tiene que dar de alguna forma. Se percibió aquí, pero se transmitió por todo este camino. Entonces, la transmisión del dolor tiene que ver también con la misma neurona y esa membrana de la neurona. Volvamos a nuestros receptores. Si estos receptores se alteraron porque hubo un intercambio de iones de sodio, entonces ese cambio de electropositividad que está sucediendo adentro de la neurona afecta a los receptores laterales y van a provocar que se abran. Y al abrirse, entonces van a permitir el paso de sodio y así sucesivamente, lo que va a facilitar que entonces vaya caminando el impulso doloroso. Si para acá hay más receptores, pues se irá para allá. Si para el otro lado hay receptores, también se va a ir para allá y van a llegar hasta donde se terminen. Y conforme se van depolarizando los receptores laterales, los primeros se van repolarizando a través de la bomba de sodio-potasio. Pero entonces el impulso doloroso va a ir propagándose y va a ir hasta la parte final de la neurona a través de todos estos receptores, mientras que los otros se van repolarizando poco a poco. Por lo tanto, el impulso en realidad va brincando, por así decirlo, de un receptor al otro. Por eso siempre se habla del impulso neuronal como un impulso saltatorio. Pues tenemos aquí el ejemplo de una fibra nerviosa con su membrana y sus receptores. El impulso doloroso entonces va a ir brincando de uno al otro. Y así es como se va transmitiendo lenta, pero seguro el dolor. La naturaleza nos dotó de un mecanismo más rápido. Hizo que nuestras neuronas tuvieran un recubrimiento, la mielina. La mielina, si se fijan, en su mayoría es grasa. La forma una célula de Schwann, que lo que hace es pegarse a la neurona, irle dando vueltas y dejando como una colita que va dejando poco a poco una sustancia que es esa mielina. Al final de cuentas lo que tenemos es que tenemos una neurona recubierta por pelotitas de grasa, de mielina. Por lo tanto, está aislado parcialmente esa terminal nerviosa. Si vamos a nuestro ejemplo y tenemos ahora nuestra terminal nerviosa con un recubrimiento de mielina, vemos que en realidad son poquitos los receptores que están expuestos. Los otros están cubiertos por mielina. Por lo tanto, el impulso doloroso tendrá que brincar de un estímulo, de un receptor a otro de los que están expuestos. Y eso en conclusión hace que se transmita más rápido el dolor. Pues dependiendo la anatomía también de la fibra nerviosa, el impulso se va a transmitir más rápido, más lento. Por lo tanto, podemos clasificar a nuestras fibras nerviosas en A, B y C, dependiendo de su tamaño. Las A son las más grandes, las C son las más pequeñas. Aquí están los diámetros en micras. Y las podemos también clasificar si tienen un recubrimiento de mielina. Las A tienen mucha mielina, las C tienen muy poca mielina. Por lo tanto, las fibras C, que son las más pequeñas y sin mielina, son las que transmiten más lentamente, de medio metro a 2 metros por segundo. Mientras que si se fijan, las A alfa transmiten de 70 a 120 metros por segundo. Ahora, no todas las fibras nerviosas transmiten todas las sensaciones. El dolor se transmite solamente por dos fibras nerviosas, por las A delta, que son las que tienen mielina más pequeñas, y por las C, las más pequeñas sin mielina. Tiene que ver mucho con el dolor también las fibras A beta, que aunque no transmiten el dolor, transmiten otras sensaciones, sobre todo de presión o de temperatura, que nos pueden alertar para el dolor. Entonces, cuando estamos hablando de fibras nerviosas y de propagar el impulso, también podemos en esa zona bloquear el dolor. Y aunque ya lo percibió la neurona, si nosotros lo bloqueamos, entonces la persona no lo va a percibir. Pero lo que tenemos que hacer es bloquear esos receptores. Si en esos canales de sodio pudiéramos poner una molécula que lo bloqueara, entonces no podrían pasar. Eso es exactamente lo que hacen los anestésicos locales. Bloquean ese canal de sodio. Hay diferentes formas que se cree que funcionan, pero al final de cuentas es bloquearlo. Entonces nosotros podemos tratar el dolor una vez que se percibió durante la propagación del impulso a través de anestésicos locales. Pero hay otras drogas que hacen lo mismo. Por ejemplo, los antihistamínicos también bloquean, igualito que lo hacen los anestésicos locales, bloquean estos canales de sodio. O sea que si yo a alguien le inyecto clorotrimetón, por ejemplo, le voy a bloquear los canales de sodio y no lo va a propagar el impulso. Y por lo tanto no va a sentir dolor la persona. Por eso es que los usamos, por ejemplo, cuando alguien es alérgico a los anestésicos locales. Las fenotiacidas también pueden hacer eso. Las fenotiacinas, el problema que tienen es que tienen efectos secundarios en el sistema nervioso central, sobre todo en el ganglio basal, más grandes.
y pueden provocar también un poco de hipotensión ortostática. Entonces no están tan recomendados, aunque pudieran tener la misma función que los anestésicos locales y los antihistamínicos. Entonces ya vimos cómo lo percibimos y cómo lo propagamos el impulso. Y finalmente va a llegar el momento donde termine la neurona y tendrá que brincar a la segunda neurona, en esa sinapsis, donde haya un espacio, se llama el espacio sináptico. Y para que brinque, entonces tienen que suceder también ciertos cambios y ciertos movimientos bioquímicos. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo, el impulso que se captó en el primer molar se transmitió a través de la propagación del nervio trigémino. Tiene que seguir hasta donde se da la primera sinapsis. Esa primera sinapsis es el núcleo verdadero del trigémino. Y ese núcleo verdadero del trigémino que está localizado en la protuberancia anular ya dentro del encéfalo. En realidad es complejo, porque tiene un núcleo principal, pero tiene otros núcleos. El chiste es que ahí se da la primera sinapsis, y ahí es donde se van a dar los intercambios bioquímicos. Entonces déjenme regresar al dibujo que estábamos viendo. Venía el impulso doloroso a través de los canales de sodio hasta donde terminó finalmente la neurona. En esa zona hay un espacio que tiene que brincarse a la siguiente neurona. Bueno, en esa zona hay muchos iones de calcio. Y los receptores que tenemos en ese lugar ya no son de sodio, son de calcio. Pero los cambios de electropositividad, igual que estaban afectando a los canales de sodio, ahora afectan a los de calcio. Y por lo tanto provocan que se abran. Y entonces facilitan la entrada del calcio. El calcio, al entrar dentro de la célula, lo que hace es estimular unas vacuolas que tienen una sustancia que están pegaditas ahí en esa zona y la hacen con esos cambios que se acerca a la superficie y ya en su superficie vierte su contenido al espacio sináptico. Esa sustancia, le llamamos neurotransmisor, es captada por la siguiente neurona con un receptor específico para ella y entonces la va a llevar al interior de la siguiente neurona. Y una vez que la llevó al interior de la siguiente neurona, entonces la neurona segunda es estimulada y se puede seguir propagando el impulso doloroso. ¿Qué le pasa al resto del neurotransmisor que quedó aquí? Se tiene que metabolizar. Normalmente se va desbaratando poco a poco y entonces el impulso se termina. El receptor es específico para ese neurotransmisor. Así tenemos fibras nerviosas que transmiten impulsos solamente si se libera epinefrina de este lado. Son las fibras nerviosas adrenérgicas. O acetilcolina, las colinérgicas. Y así podríamos hablar de cualquiera de ellas. El dolor entonces se transmite también específicamente a través de sus neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden estimular a la siguiente neurona y causarle dolor, o pueden deprimirla y evitar que se transmita el dolor, dependiendo entonces de lo que se libere en la zona. ¿Y quién va a decidir que se libere en la zona? Pues la historia es un poco más compleja, porque para que se libere una o la otra, tiene que haber factores externos y factores internos. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Lo que quisiera aterrizar nada más es decir, si yo le doy a alguien un bloqueador de calcio, en ese momento entonces lo que estoy haciendo es bloqueando la entrada del calcio, por lo tanto no hay transmisión del dolor. Y lo mismo pudiera ser con antidepresivos o con anticonvulsivantes o con depresores del sistema nervioso central en cualquiera de sus presentaciones, o inclusive el carbonato de litio, porque estabilizan la membrana celular y entonces impiden el intercambio de calcio. Y esa es otra forma entonces como pudiéramos tratar a nuestros pacientes para el dolor. Si no lo pudimos controlar en el momento de percibirlo, ni en el de la propagación, sí lo podemos hacer en el de la primera sinapsis. El chiste es que si no lo hacemos, entonces va a llegar al núcleo principal en esa primera sinapsis, inclusive a los 3 subnúcleos que tiene el trigémino, el oral, el interpolar y el caudado, y va entonces a estimularse todo el sistema nervioso central. En esa zona es complejo el sistema nervioso central, porque dejen enseñarles este dibujo donde estamos viendo ventralmente. Este es el ganglio de Gasser y cómo entra al núcleo del trigémino con todas sus capas de las que estamos hablando. Entra el impulso doloroso, se transmite a todas ellas y una vez que lo captó todo, lo que hace es mandar estímulos cruzándose hacia el tálamo o sin cruzarse hacia el tálamo del mismo lado. Y por lo tanto entonces el sistema nervioso central capta todas las cosas. Pero lo complejo se sucedió aquí. Es un lugar donde hay muchas interconexiones, donde hay muchas terminales nerviosas que están entrando. Se llama el óvex. Y ahí es donde se puede confundir un poco.
y entonces a lo mejor llamamos un dolor reflejo, porque le duele el primer molar superior, pero ahora está teniendo dolores en los dientes inferiores. Eso es porque está reflejado, porque se está confundiendo ahí el sistema nervioso. Pero para ser más específicos, déjenme volver y hablar un poco de quién decide si está o no está en disposición de pasar el impulso doloroso o no. Tomemos como ejemplo en este dibujo la terminal nerviosa, pongámosle calor. En el momento que hay calor lo va a percibir y entonces lo va a transmitir. ¿Y lo va a transmitir hasta dónde? Hasta la primera sinapsis. En esa primera sinapsis hay neuronas pequeñitas como la que estamos viendo aquí que pueden interferir en que el impulso doloroso llegue o no a la neurona que va hacia arriba, hacia el tálamo. Entonces, pongamos que en esta ocasión el impulso doloroso sí fue aceptado por esa neurona y lo pasa a la siguiente y entonces esta sí lo va a llevar hacia arriba, hacia el tálamo. Esa neurona entonces permitió el paso. ¿Bajo qué condiciones permite o no permite el paso? Depende entonces en el estado en el que se encuentre, porque puede ser que inclusive no permite el paso y entonces no solamente no sube al encéfalo, sino que el mismo encéfalo es el que esté mandando los impulsos para cerrarlo. Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo inicial, tenemos aquí el sistema nervioso central, la superficie de la piel, la lastimamos para ver cómo percibimos el dolor. Entonces el dolor va a ser sentido primero por las fibras A beta, que no transmiten el dolor, lo va a transmitir a la primera sinapsis a una velocidad, decíamos, de 70 metros por segundo, y entonces el sistema nervioso central lo va a percibir, como no es dolor, como frío, como calor, como presión. Después ese mismo impulso doloroso es transmitido por las fibras A delta, a una velocidad más o menos de 5 a 15 metros por segundo. Para cuando llega la primera sinapsis, los de la beta hace rato que llegaron. Pero ahora sí llega con un impulso doloroso. Y finalmente las fibras C, que lo transmiten de medio metro a 2 metros por segundo, llegan con la transmisión del dolor. Entonces en esta primera sinapsis llegaron en realidad por un impulso doloroso en la superficie 3 impulsos diferentes. Uno de presión, de sensación térmica y los otros 2 de dolor. Y ese equilibrio de esas es lo que va a ejercer sobre esa neurona pasa el dolor. Entonces, esta es nuestra neurona que va a ir hacia el tálamo. Esta neurona, que es por sus siglas en inglés WDR, que significa receptor de amplio rango, el receptor dinámico de amplio rango, va a decir si pasa o no pasa el impulso doloroso. De esta forma, si pasa, en verde, es porque el impulso que entró por las fibras A beta y A delta lo estimuló directamente. Y entonces los neurotransmisores en esta zona lo estimularon y le permitieron el paso. Si pasa es porque las fibras C estimularon también con sus neurotransmisores directamente o porque con una interneurona de la que nos estaba hablando también se permitió el paso y entonces el impulso sube hacia el tálamo. O puede ser que las mismas células de defensa del sistema nervioso central, las células de la glía, al ser estimuladas liberen algunas sustancias citoquinas, prostaglandinas, y eso estimula la neurona y entonces el impulso doloroso puede subir al tálamo. Entonces ese sería el cuadro completo de cómo pasa y cómo permitiría a la interneurona el paso hacia el tálamo. Pero ¿cómo lo bloquearíamos? Los estímulos que entran por las fibras A beta y A delta lo que hacen es no solamente estimular a la neurona, sino que también estimulan una interneurona, y esta interneurona tiene la capacidad de, con sus neurotransmisores inhibidores GABA y glicina, deprimir a la siguiente neurona y por lo tanto bloquear el impulso. Entonces los estímulos que entran por las fibras A beta y A delta tienen la capacidad de provocar dolor y después quitarlo. Por ejemplo, si yo me lastimo un dedo, me lo machuco y agarro ese dedo y me lo aprieto, estoy mandando impulsos por las fibras A beta y A delta rápidos y me bloquean y entonces no permiten el paso del dolor. Y así es como nos ayudan entonces a bloquear el dolor periféricamente los impulsos A beta y A delta. Pero el dolor también se va a bloquear desde el punto de vista central. Para eso déjenme entonces terminar, una vez que el impulso doloroso se captó y se transmitió, bien sea por atrás o por delante de la médula espinal hasta el tálamo, pues se fue poniendo en alerta todas estas estructuras del sistema nervioso central. Y al irse poniendo todas en alerta, entonces todas iban a responder en una concentración. Pues el impulso doloroso sube, llega al tálamo, pero lo pudiéramos bloquear. Si lo bloqueamos a nivel del tallo del tálamo, en lo que es el sistema reticular activante ascendente,
a través de depresores del sistema nervioso central, narcóticos, otro tipo de anestésicos generales. Entonces el paciente no percibiría el dolor. Así es como lo podríamos bloquear en ese punto. Si pasa el impulso doloroso, entonces se va a regar en el encéfalo, especialmente en 4 centros. El centro que se llama sustancia periacueductal gris, que está alrededor del acueducto de Silvio, en el que hay una serie de neuronas que lo que hacen es producir nuestros endoopioides, encefalinas y endorfinas que nosotros mismos producimos, que tienen la capacidad de quitarnos el dolor. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Otro centro de los 4 sería el de Edinger-Westphal. Ahí su neurotransmisor es la colecistoquinina. Pero tenemos otros 2. El núcleo del Raphe magnus, que trabaja con serotonina, y el núcleo del locus ceruleus, que trabaja con norepinefrina. Si se fijan, diferentes neurotransmisores. El equilibrio de estos 4 neurotransmisores que se producen en estos centros son los que nos van a ayudar a que haya una respuesta integrada descendente por el sistema nervioso central para que nos cierre o nos abra el paso del impulso doloroso. De hecho, para ser más específicos, el equilibrio entre la norepinefrina y la serotonina en sus concentraciones en el cerebro nos van a dar nuestro estado de ánimo. Si disminuye la serotonina, nos vamos a deprimir. Entonces, cuando damos a alguien un antidepresivo, lo que estamos haciendo es afectando las concentraciones de serotonina y de norepinefrina. Hay antidepresivos específicos de serotonina y específicos para norepinefrina y serotonina. Pero bueno, el chiste es que se integra el impulso de respuesta y ese impulso baja y se llama modular la compuerta, el paso o no de los impulsos dolorosos. Los antidepresivos entonces pueden modular esa compuerta y se los pueden dar a los pacientes y de esa forma controlar el dolor. Y si regresamos a nuestro dibujo de nuestra neurona, entonces tenemos una interneurona pequeñita que si tiene concentraciones de endoopioides, de endorfinas y encefalinas que se produjeron en el núcleo de la sustancia periacueductal gris y se concentraron aquí, si se liberan entonces bloquean el impulso doloroso. Por eso es que cuando estamos bajo el efecto de nuestros endoopioides no percibimos el dolor, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, estimulándonos con ejercicio o bajo presión. Esa es la forma como actúan los narcóticos endógenos o exógenos. A través del núcleo del locus ceruleus y del Raphe magnus podemos entonces bloquear la serotonina y la norepinefrina, alterar las concentraciones y de esa forma bloquear el impulso que sube hacia el tálamo, con antidepresivos desde luego. Podemos, por estímulos que entran por las fibras A, beta y A delta, decíamos en forma periférica, bloquear nuestro impulso doloroso, y ese es el cuadro completo que tenemos de cómo evitar y deprimir la transmisión del dolor. Sin embargo, cuando percibimos el dolor, además de percibir el dolor, intervienen 2 factores más, uno nuestro historial y otro nuestra capacidad física que tenemos en ese momento. Cuando percibimos el dolor, además de esos 4 núcleos de los que hablábamos, la transmisión del dolor se transmite hacia las cortezas cerebrales, y en ese lugar las cortezas cerebrales van a responder. Si la corteza es la corteza temporal, bueno, eso es con movimientos voluntarios de algo que hemos aprendido, como por ejemplo si nos quemamos, sacudimos la mano. Eso no sirve para nada, pero sacudimos la mano porque así aprendimos a hacerlo, o nos soplamos. Pero también puede ser que el impulso llegue a la corteza frontal, donde se controlan las emociones, y entonces si nos quemamos, además de soplarnos en la mano, empezamos a llorar. Y no todos lloramos, algunos no lloran, porque unos aprendimos y otros no aprendimos a llorar. Entonces la respuesta se integra también dependiendo de nuestro historial. Por lo tanto, esa neurona pequeñita de la que estamos hablando, localizada en la primera sinapsis, es la encargada, bajo todas estas condiciones, de permitir el paso o no de la transmisión dolorosa. Y nosotros lo podemos afectar con los diferentes medicamentos de los que hemos estado hablando: antidepresivos, anticonvulsivantes, los depresores del sistema nervioso central, inclusive el carbonato de litio. Un ejemplo típico es el acetaminofén. El acetaminofén, hoy sabemos, tiene un efecto periférico y uno central. Periféricamente, lo que hace es actuar directamente sobre el asta posterior de la médula espinal, o sea, sobre esa primera sinapsis de la que hemos estado hablando. Lo que hace ahí es inhibir la generación del óxido nítrico, un neurotransmisor muy interesante porque es un gas, es el único neurotransmisor gaseoso que una vez que se libera no hay que desbaratarlo, solito se evapora.
por lo tanto tiene unas características especiales y solamente hay entonces en la sinapsis dentro del sistema nervioso central. Pero tiene una capacidad única para estimular los receptores NMDA, que son los más rápidos en la transmisión del dolor. También inhibe la liberación de las prostaglandinas E2 a esa misma altura, y también inhibe la actividad de las ciclooxigenasas, tomando ese radical libre del que hablábamos de oxígeno en nuestra cascada. Y centralmente lo que hace es, primero cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto puede afectar directamente a las estructuras del encéfalo. Ahí adentro entonces altera las vías modulatorias descendentes, sobre todo las que tienen que ver con el sistema de la serotonina o con el de los narcóticos internos, específicamente modulando entonces la liberación de dinorfinas y de los receptores kappa. Por lo tanto, el acetaminofén es un medicamento que tiene acciones diferentes y lo podemos utilizar para los lugares diferentes o combinarlo con otros que actúen en lugares diferentes. Todo entonces se resume en actuar a tiempo, porque si no actuamos a tiempo, lo que va a suceder es que el daño que estemos ocasionando en el tejido va a provocar que en todas las células que están en esa zona haya liberación de sustancias, y esas sustancias van a desencadenar la percepción, la propagación y la respuesta del impulso doloroso. Pero no todas las sustancias actúan igual. Por ejemplo, de las neuronas se liberan dos sustancias que tienen que ver con la transmisión del dolor, el péptido relacionado al gen de la calcitonina y la sustancia P, y así podríamos decir de otras. No quiero especificar en cada una de ellas, pero algunas pueden provocar que los receptores estén listos y abiertos, y por lo tanto se le llaman sustancias activas, para percibir el impulso doloroso, las sustancias que pueden atravesar. Y algunos lo que van a hacer es sensibilizarlo, es decir, actuar directamente en el mensajero secundario, y entonces promover que éste se desplace y haga los cambios bioquímicos que tienen que suceder en la membrana celular. Y así podemos decir entonces, como estamos hablando de la sustancia de la neurona, el péptido relacionado al gen de la calcitonina lo que hace es sensibilizar, la sustancia P es sensibilizar, por ejemplo, de una célula que dañemos, los iones de potasio que estaban dentro de la célula se liberan y ellos activan directamente la membrana, mientras que otras que se liberan de ella sensibilizan. Y podríamos hablar de cada una de ellas. Y entonces sabemos, por ejemplo, que si tenemos un diente en el que hay una necrosis pulpar, las sustancias que se están liberando por eso provocan una reacción periapical, y todas estas sustancias o activan o sensibilizan a la membrana de la neurona y por lo tanto están modulando su compuerta y abriéndola. Y es por eso que un diente que tiene una reacción periapical duele si le pegamos, porque tiene todas esas sustancias liberadas allí. Si nosotros en un paciente que tiene dolor ya, pensemos en este de la necrosis pulpar, le hacemos algún procedimiento, ese procedimiento le va a doler, manipularlo le va a doler. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es controlar el dolor. Entonces, ese paciente llega con una compuerta completamente abierta, con una posibilidad de sensibilidad en esa primera sinapsis completamente abierta. Por lo tanto, nuestro tratamiento primario debiera ser intentarla cerrar, porque si no, le va a doler la inyección de la anestesia, va a ser difícil conseguir la anestesia, vamos a necesitar concentraciones más grandes, y el procedimiento como tal le va a doler al paciente. El típico paciente al que vamos a hacer una extracción que tiene una necrosis pulpar con una reacción periapical, nos cuesta más trabajo entonces atenderlo. Por lo tanto, entonces nuestro tratamiento primero tendrá que ser cerrar la compuerta. La podemos hacer no farmacológicamente, por ejemplo con impulsos externos que entren por las fibras A beta y cierren la compuerta, con presión, por ejemplo, con contactos, con vibraciones, o farmacológicamente a través de medicamentos y dándole el tiempo suficiente para que actúen y nos den la respuesta que estamos buscando. Y volvemos acá para cerrar nuestras compuertas, entonces podemos ayudar al paciente utilizando todos estos medicamentos. Pues si nos llega el paciente al consultorio con dolor y le tenemos que hacer la extracción, nos va a costar trabajo anestesiarlo. Mi recomendación entonces, primero utilicemos un medicamento de estos, démosle 30 minutos para que se absorba, y entonces va a estar nuestra compuerta en una mejor posición para entonces sí anestesiar al paciente y poder hacer el tratamiento. Y podemos utilizar cualquiera de ellos en dosis bajas, en una cita única, no hay ninguna reacción secundaria, no va a haber ningún problema. Desde luego habrá que conocer sistémicamente la salud del paciente. Y para terminar, déjenme decirles algunas cosas extras sobre lo que es la anatomía y el daño de las fibras nerviosas. La fibra nerviosa anatómicamente está
formada por las neurofibrillas que vienen en fascículos, en grupos, rodeados por un tejido conectivo, y estos grupos todavía están rodeados por otro tejido conectivo. Entre ellos están los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los encargados de nutrir al nervio. Esta es la fotografía de microscopio electrónico de las fibrillas, y estos son los vasos sanguíneos. Por ahí entonces va la sangre que nutre al nervio. El nervio no se nutre más que por esta sangre. Por lo tanto, si nosotros obstruimos el paso de sangre por estos vasos sanguíneos, entonces el nervio se va a necrosar. Se llaman vasos nervorum. Lo mismo, el nervio tiene sus propios nervios, nervis nervorums también, y son los que le dan la posibilidad de sentir al nervio, a pesar de que tenga su función de transmisión. Si nosotros entonces tenemos una fibra nerviosa y la lastimamos, pensemos que estamos anestesiando a alguien y con la aguja lastimamos el nervio lingual y la cortamos, entonces esa fibra nerviosa tendrá que recuperarse. ¿Qué significa recuperarse? Pues se tiene que regenerar. Por lo tanto, lo más probable es que se regenere y vuelva a formar la parte distal normal, pero puede ser que no, y entonces que sufra de unos cambios neuropáticos. Donde lastimamos a la fibra nerviosa, pudiera ser que entonces se formen ramificaciones anómalas, pero ramificaciones al final de cuentas. Esas ramificaciones van a tener entonces sinapsis con otras terminales nerviosas, y entonces la transmisión del dolor va a ser completamente diferente. Esas ramificaciones también pueden ser centrales, y si normalmente llegaba a ciertos puntos específicos en una sinapsis, a lo mejor ahora, como tiene ramificaciones nuevas, puede llegar a diferentes. Pero los cambios neuropáticos no terminan ahí. Pudiera ser también que donde se lastimó el nervio, ahora se regenere y la mielina no se regenere normalmente. Por lo tanto, le permita a esa terminal nerviosa tener intercambios con neurotransmisores en esa zona. O peor aún, que libere neurotransmisores en esos lugares, o anómalamente en las partes centrales, por ejemplo. Y desde luego, si la fibra nerviosa no tiene mielina, pues las posibilidades todavía son peores, porque al lastimarla estamos exponiendo directamente la fibra nerviosa al exterior, y por lo tanto va a haber intercambio de esa terminal nerviosa con otras a través de neurotransmisores que se están regando en esa zona. O puede regenerarse anómalamente y tener ramificaciones anormales, que inclusive pueden intentar hacer todo lo posible por llegar a tener las conexiones que tenían antes normalmente, pero en su intento fallar y simplemente pues formarse ramificaciones que no tienen ninguna razón y que finalmente es un cuerpo extraño que inclusive tiene la forma de un aumento de volumen. Le llamamos un tumor, le llamamos un neuroma traumático, con todas las manifestaciones que pudieran pasar. Desgraciadamente, el trigémino es el nervio sensitivo con el que nosotros los dentistas tenemos que lidiar más, y es el nervio más delicado de todo el organismo para esto. Y una de las cosas que lo hace delicado, desde luego, no solo a su anatomía y su compacto de sus fascículos con neurofibrillas, sino que corre por muchos ductos óseos. Y entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer la extracción de un tercer molar, probablemente estemos involucrados con el canal mandibular, y por el procedimiento de la extracción provoquemos entonces una lastimada en el nervio. No lo tenemos que cortar, con que lo lastimemos, con que lo presionemos, se va a inflamar, y como va por dentro de un canal óseo, la inflamación va a provocar que él solito se aplaste y que no haya circulación de sangre, y por lo tanto el paciente pues va a tener pérdida de la acción, de la sensibilidad de esa zona. Lo mismo puede pasar con tratamientos de endodoncia, que al final de cuentas es arrancar terminales nerviosas, y esa terminal nerviosa a lo mejor no se regenera adecuadamente, sino se termina regenerando con cambios neuropáticos, y el paciente, a pesar de que ya tiene ahora el tratamiento de endodoncia, tiene dolor. O con tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo la colocación de implantes cerca de las terminales nerviosas y que los lastimemos y los comprimamos, o cirugías maxilofaciales en las que involucremos también las terminales nerviosas, que podamos lastimarlas. Si nos llega a pasar, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es reconocerlo, aceptarlo y tratarlo. El primer paso del tratamiento, desde luego, es la vitamina B. La vitamina B tiene un efecto no nada más local, porque es indispensable para la regeneración de las fibras nerviosas, sino que además, si no se la mandamos nosotros, el paciente va a escuchar por ahí y se la va a mandar entonces la comadre o el amigo, y entonces además de todo vamos a quedar como ignorantes porque no le dimos vitamina B. La realidad, la verdad de todo, es que la deficiencia de vitamina B en nuestro país es muy pobre, es muy poquita. ¿Por qué? Porque la vitamina B la adquirimos normalmente de los vegetales verdes y sobre todo de los cereales. Y si hay algo que comemos los mexicanos es cereal, maíz, que aunque es el cereal con menos vitamina B, de cualquier forma es abundante en nuestra dieta. Pero de cualquier forma, dárselo a los pacientes tiene el efecto no más local, sino también psicológico de que el paciente está siendo tratado.
No lo tenemos que mandar inyectado, hay muchas presentaciones orales, dar una presentación oral con todo el complejo de vitamina B es suficiente una vez al día. Segundo paso, necesitamos asegurarnos que las terminales nerviosas tengan la sangre suficiente, que sus vasos nervorum lleven la alimentación suficiente. Por lo tanto, le vamos a mandar al paciente vasodilatadores. Vasodilatadores como el ginkgo biloba no tienen ningún efecto secundario, son muy seguros inclusive en ancianos. Y a dosis de 40 miligramos con cada alimento 3 veces al día son muy seguros. La pentoxifilina es un poco más delicada y hay que tener algunos cuidados con pacientes cardíacos. Pero el ginkgo biloba es muy seguro. Entonces es nuestro segundo medicamento que estamos obligados a darles al paciente. Tercero, muchos de los pacientes empiezan a cursar no solamente por la pérdida de la sensibilidad, sino por dolores tipo de ardor, dolores desagradables en la zona de la anatomía de ese nervio. Y es porque están teniendo intercambios de neurotransmisores en forma anómala. Tenemos que estabilizar entonces esa membrana de esa célula que lastimamos y lo hacemos a través de anticonvulsivantes. El más conocido y común de todos es la carbamazepina, con efectos secundarios pequeños y lo usamos a dosis pequeñas, como las que tengo aquí de 600 a 1200 miligramos al día dividido en 3 dosis. Más seguros todavía, aunque más caros, tenemos la gabapentina y la lírica. No son tan efectivos como la carbamazepina, pero son mucho más seguros para pacientes médicamente comprometidos o ancianos. Y tenemos efectos muy buenos con ellos. Y de esa forma podemos contrarrestar las molestias que puede tener el paciente. Algunos de ellos caen en periodos de depresión, como cualquier otro dolor crónico. Los dolores postraumáticos pueden llevar al paciente a un dolor crónico en el que se deprima. Y entonces dar coadyuvantes con antidepresivos es muy bueno para estabilizar las concentraciones de serotonina y de norepinefrina. Por lo tanto, dosis bajas, por ejemplo de imipramina, nos ayudan mucho para poder llegar a la conclusión. Y bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos la plática de hoy y pues nos quedamos aquí abiertos para todos los comentarios que nos puedan hacer. Muchas gracias y buenos días a todos.